Muy buenas tardes. Para proseguir con las clases de histología, soy la profesora Nora Sánchez de Histología, Cátedra de Histología, Extensión Táchira, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. Dentro del sistema digestivo vamos a abordar, por supuesto, las glándulas principales, como es el hígado y el páncreas exocrino, junto con las glándulas salivales, que ya lo vieron con la doctora Sarabí. Específicamente la clase del día de hoy se va a referir a hígado, vesícula biliar y vías biliares. Muy bien. Comencemos entonces. Fíjense, el hígado es la glándula más voluminosa del organismo. Su peso oscila entre 1200 a 1500 gramos. Es de color pardo rojizo. Ocupa casi todo el hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal, entonces por debajo del diafragma. Y él va a mantener su posición aún durante los movimientos del cuerpo gracias a la presión que ejercen las vísceras adyacentes al hígado. Y está sostenido a su vez por los músculos abdominales y los vasos sanguíneos que entran y salen de él. El hígado se divide en 4 lóbulos: derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. Aquí lo vemos en la cara anteroposterior y en la cara, vamos a decir, inferior. Muy bien. El hígado es una glándula de tipo anficrina porque tiene doble función. Tiene secreción de tipo endocrina y tiene secreción de tipo exocrina. El principal o la célula del parénquima hepático es el hepatocito. Y esta célula justamente tiene la doble función, tanto exocrina como endocrina. Dentro de la exocrina, la más importante es la secreción de líquido biliar, que luego va hacia la vesícula biliar, donde va a ser concentrado para luego ser drenado hacia el duodeno. Y desde el punto de vista endocrino son muchísimas las sustancias que se producen a nivel del hepatocito y son vertidos al torrente sanguíneo. Además, el hígado es el órgano detoxificador. Es el órgano donde se realiza el metabolismo de todas las drogas, tanto como por decirlo, medicamentos, el alcohol, ocurre a nivel hepático. Y justamente drogas como el alcohol, el órgano detoxificador, porque es una toxina, es el hígado. Muy bien. El hígado es un órgano que se envuelve de una cápsula, a excepción de las zonas desnudas que están cubiertas por peritoneo. Estas zonas corresponderían, por ejemplo, a la zona del ilio, la fosilla biliar, que es donde se va a localizar la vesícula biliar, y las zonas en adherencia en la parte aquí superior al diafragma. El resto del órgano está totalmente cubierto por la cápsula de Gleason, que es una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular con fibras elásticas, abundantes fibras colágeno, fibroblastos y vasos sanguíneos. A su vez, esta cápsula está recubierta por peritoneo. Como saben que esto está en una cavidad y el peritoneo es un mesotelio que es un epitelio simple plano y ese epitelio reposa sobre esa cápsula de Gleason. Disculpe. A nivel del hilio hepático, esa cápsula se hace más gruesa y se refleja hacia la parte interna, emitiendo una serie de tabiques conectivos en cuyo seno o por donde discurren los vasos sanguíneos. Muy bien.
como toda glándula o todo tejido, un órgano está constituido por un estroma y un parénquima. El estroma está constituido por tejido conjuntivo. ¿Recuerdan cuando vimos los tipos de tejido conjuntivo? El tejido conjuntivo reticular, uno de los ejemplos clásicos era el estroma hepático, donde el gran predominio de fibras reticulares, es decir, de colágeno tipo 3, en él va a contener abundantes vasos sanguíneos. Y el parénquima, que es de naturaleza epitelial, está constituido por los hepatocitos. Posee un riego sanguíneo doble, porque él recibe sangre oxigenada de las arterias hepáticas derecha e izquierda, que es una sangre rica en nutrientes provenientes de la vena porta. Y la sangre se drena a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. El riego sanguíneo doble lo recibe porque tiene la irrigación de las arterias hepáticas, que son ramas de la aorta, y aquí dice sangre rica en nutrientes, y a su vez la circulación, pero que viene por un sistema vascular venoso, que es la vena porta. Y esta viene del drenaje que ocurre a nivel del tubo digestivo, y por lo tanto viene con abundantes nutrientes, producto de primero de la digestión y luego de la absorción a nivel del duodeno. Todos estos nutrientes entran a través de la vena porta. Van a confluir en su lecho vascular, tanto esa sangre proveniente de la vena porta como esa sangre de la arteria hepática derecha e izquierda, para poner a disposición del hepatocito las herramientas para su función. Y de ese doble drenaje, de ese doble aporte vascular, sale un solo drenaje, que es a través de las venas hepáticas, que van a ser tributarios de la vena cava inferior. Muy bien. Vamos a hablar de la estructura histológica del hígado. Fíjese, para comprender el parénquima hepático estudiaremos 3 tipos de unidades hepáticas, es decir, el mismo tejido lo vamos a estudiar según la disposición que hagamos con respecto a sus estructuras internas, de 3 formas: el ovulillo clásico, el ovulillo portal y el acino hepático o acino portal de Rappaport. Fíjense, el ovulillo clásico es una figura hexagonal, poliédrica, que tiene en su región central la vena central, y sus bordes están bordeados por el tejido conjuntivo, por donde discurren los conductos hepáticos, los conductos biliares. Muy bien. El ovulillo portal es una figura triangular, como lo ven aquí, donde los vértices de ese triángulo estarían dados por las venas centrolobulillares, y en la región central de ese triángulo tendríamos un espacio porta. Y dentro de la clasificación o la organización del parénquima hepático tenemos el acino hepático o acino de Rappaport, que desde el punto de vista fisiológico, como es la clasificación o la organización del parénquima hepático más aceptado, donde los extremos de ese acino estarían dados por las venas centrolobulillares de 2 lobulillos continuos, lobulillos clásicos, y en la región central estaría, vamos a decir, equidistante, los espacios porta, por donde circulan los conductillos biliares. Muy bien, esto lo vamos a abordar a continuación. Este sería el lobulillo clásico, fíjense, una figura hexagonal.
la vena centrolobulillar. Aquí tenemos entonces el acino hepático, donde tenemos un lobulillo clásico, otro lobulillo clásico, y de la vena centrolobulillar un extremo, en la vena centrolobulillar en el otro extremo, y en la región central, donde estaría la conducción de los conductillos biliares. Muy bien, vamos a entrar en materia. El lobulillo clásico, una figura hexagonal que tiene su región central, la vena centrolobulillar. Los hepatocitos, ¿cómo se disponen? Los hepatocitos se disponen formando trabéculas, como las ven aquí, que discurren en forma como centrípeta hacia la región de la vena centrolobulillar. Esas trabéculas están conformadas por hileras de hepatocitos, unas al lado de los otros. A esas trabéculas se denominan trabéculas de Remak. En los vértices, vamos a decir, en las partes externas de ese lobulillo clásico, el drenaje del producto de secreción exocrino de los hepatocitos, que es la bilis, va en este sentido. Y el drenaje vascular va en este sentido. Entonces, el drenaje de secreción exocrino viene hacia esta región, y aquí tendríamos la confluencia de los conductillos biliares para formar un conductillo biliar, ya recolector a este nivel. Y ahorita vamos a seguir cómo sigue la distribución de este sistema hepático. Como lo ven, el lobulillo clásico es una estructura hexagonal. Esto es una micrografías histológicas que presenta en el centro la vena centrolobulillar, como lo ven aquí. En la periferia está delimitado por bandas de tejido conjuntivo, las cuales están muy bien delimitadas, por ejemplo, en el hígado de cerdo, que es uno de los especímenes que usamos para ver este lobulillo clásico. En el ser humano, estas bandeletas no están tan bien desarrolladas para que podamos ver ese hexágono como lo vemos aquí. Claro, esta es una tinción tricrómica donde resaltamos la parte de las fibras y por lo tanto se notan muy claro. Pero esto podríamos decir que es un hígado de cerdo y este es un hígado humano, donde los límites no están tan bien demarcados, sin embargo se pueden intuir en este esquema que hacemos aquí. Entonces, la periferia de este hexágono o lobulillo clásico hepático está delimitada por tabicos de tejido conjuntivo denominados bandeletas de Kiernan. En la unión de dos o más lobulillos hepáticos se denominan espacios porta. Si nos imaginamos aquí, este es un lobulillo clásico, este es un lobulillo clásico, este es otro. Aquí tendríamos entonces un espacio porta o un espacio de Kiernan. Aquí, claro, en la fotografía nos quedaron amputados esos extremos. Sería aquí, sería aquí, sería aquí. Si nos vamos aquí, entonces aquí sería uno, aquí sería otro, aquí sería otro, aquí sería otro. Esos espacios se denominan espacios porta, que es el nombre más común, o de Kiernan. Si lo vemos aquí, el lobulillo clásico con esa figura hexagonal, las trabéculas de Remak constituidas por las columnas de hepatocitos, la vena centrolobulillar, las bandeletas de Kiernan de tejido conjuntivo que las bordea, y en los extremos, vamos a decir en las puntas o donde coinciden los hexágonos de los diferentes lobulillos clásicos, tendríamos entonces los espacios porta, como lo ven aquí. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos con esa estructura del lobulillo hepático. Los hepatocitos que forman esas columnas o esas trabéculas de Remak van a estar bañados a cada lado por capilares sinusoides. Esos capilares sinusoides, cuando ustedes recuerdan lo que fue la clase de sistema vascular, llegamos a la área de capilares, donde están los capilares continuos y los capilares discontinuos. Dentro de los capilares discontinuos teníamos los sinusoides y los capilares fenestrados.
y de los clásicos capilares sinusoides estaban en los sistemas porta, como es el sistema porta del hígado y el sistema porta a nivel de la hipófisis. Que recuerden que los sistemas porta venoso es vena que se capilariza y vuelve a salir como vena, cuando ya esa vena viene de un sistema capilar. Ya vinieron capilares, vénulas postcapilares, venas, y luego nuevamente se capilariza para volverse a recoger y volver a salir como vena. Ese es un sistema porta, si lo recuerdan muy bien, ¿ok? En esos capilares sinusoides se van a presentar dos tipos de células. Las células endoteliales, que son las que bordean pues esa lámina basal discontinua del capilar sinusoide, y las células de Kupffer. Las células de Kupffer no son más que unos macrófagos que pertenecen al hígado y reciben una denominación particular que es llamarlas células de Kupffer. Son macrófagos que están a nivel de ese intersticio, a nivel de entre los hepatocitos y las células endoteliales. Ahí vamos a encontrar las células de Kupffer. Entre los hepatocitos y los capilares sinusoides queda un espacio, que sería el espacio perisinusoidal, es decir, por fuera de los sinusoides y al lado de los hepatocitos. Ese se le denomina espacios de Dice. En esos espacios de Dice vamos a encontrar las células de Ito, que son unas células que tienen un aspecto como de células adiposas y tienen la particularidad de ser células donde se acumula vitamina A. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar de los hepatocitos. Los hepatocitos constituyen el 80% de las células del hígado. Son de origen epitelial. Por eso los tumores malignos que se derivan de los hepatocitos se denomina hepatocarcinoma, porque es una célula epitelial. ¿Cómo se disponen ellas? Formando cordones, trabéculas regulares, anastomosados, que se denominan las trabéculas de Remack. Muy bien. ¿Cómo son los hepatocitos? Los hepatocitos son unas células de forma poliédrica que tienen de 4 a 6 caras, y estas originan los polos o caras vasculares y los polos o caras biliares. En esa región de los polos biliares se va a formar el canalículo biliar, que el canalículo biliar es el primer sitio donde se va a secretar el producto de secreción hepático para formar el líquido biliar, pero que no tiene una pared como tal. A la final es la unión de una célula hepática, un hepatocito, con otro hepatocito y un espacio intercelular, ahí con múltiples prolongamientos de la célula, y ahí es a donde se va a secretar el producto de secreción excretor, que es la bilis. Muy bien, entonces las células poliédricas que van a estar en contacto, unas en las caras, se le llaman polos biliares, que al final son las que están en contacto con otros hepatocitos formando las trabéculas de Remack, y las que están mirando hacia la cara de los sinusoides hepáticos se le llaman polos vasculares. Muy bien, entonces aquí vemos, fíjense, aquí tendríamos las células unas unidas a las otras, y como ven, una línea verde es el sitio, es la dirección que llevaría el producto de secreción para hacer la excreción secreción exocrina, que sería la bilis. En cambio, la sangre va en este sentido a drenar en la vena central. Muy bien. Y el canalículo biliar, que quede claro, es la primer vía intrahepática de la vía biliar, porque no tiene pared, sino lo forman la pared las caras laterales de los hepatocitos. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la estructura del hepatocito?
Si es una célula que se encarga del metabolismo de los lípidos, de las grasas, de los carbohidratos, se produce la síntesis de proteínas, pues ella va a tener también una ultraestructura particular. Fíjense que cuando veamos el ácido hepático un poco más adelante, tendremos que hay hepatocitos que están más cerca de la región centro de la vena central y hay hepatocitos que están más cerca hacia el espacio porta. Y de acuerdo a esa localización va a tener una función de, por ejemplo, de detoxificación o también de síntesis de lípidos, y una área van a tener las que están más cercanas a la circulación sanguínea de el metabolismo de, por ejemplo, hidratos de carbono, síntesis de proteínas. Entonces, las que están muy especializadas para la síntesis de proteínas, pues que van a tener un gran desarrollo de retículo endoplásmico rugoso, abundantes mitocondrias, aparato de Golgi. Fíjense que las mitocondrias son muy abundantes. Ahora, si estamos en el hepatocito, en la zona cercana a la vena centrolobular, donde estos hepatocitos se van a encargar de la detoxificación o vamos a decir, del procesamiento de los lípidos, aquí entonces en ese tipo de células va a haber un abundante retículo endoplásmico liso. Eso, obviamente, aparato de Golgi, mitocondrias, pero la diferencia entre liso y rugoso justamente va a ser el tipo de sustancia que se va a secretar. Muy bien. Entonces, los hepatocitos pueden ser mono o binucleadas en forma normal. Poseen una elevadísima capacidad de regeneración. Es el órgano más noble en cuanto a su capacidad de regeneración. Se dice que por eso el hígado es de los órganos que para los trasplantes es más noble en cuanto a un donante para que se da parte de su hígado a un receptor. Aunque suena que él tenga su mayor capacidad de regeneración y todo eso que estoy diciendo aquí, los trasplantes hepáticos siempre son llevados en centros de alto nivel tecnológico, porque el manejo del paciente de trasplante hepático es de elevada complejidad. En Venezuela, pues ni siquiera trasplantes renales ya se están haciendo. Ahora tener la ilusión de llegar a hacer un trasplante hepático, pues estamos a muchos años. Dios quiera que se recapacite y se active nuevamente el plan de trasplante de órganos, específicamente el trasplante renal que se llevaba a cabo aquí en Venezuela con tanto éxito, y lamentablemente esto fue suspendido. Pero no es un tema de la clase. Entonces, al microscopio electrónico, abundantes mitocondrias, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi muy desarrollado, ribosomas libres y un importante número de lisosomas. Los hepatocitos tienen abundantes peroxisomas, inclusiones de lípidos y glucógenos. El desarrollo de las organelas varía de acuerdo a la zona del ácido hepático que ocupe, porque ya se los voy a describir cuando lleguemos a la parte del ácido hepático. Estamos describiendo toda la celularidad, pero luego lo integramos a cómo se distribuyen en lo que es el lobulillo portal y el ácido hepático. Entonces, muy bien, recuerden acá, en este esquema, el hepatocito, el otro hepatocito, en su cara lateral tenemos el conductillo biliar, tenemos entonces, este sería los polos biliares, que son los polos laterales entre un hepatocito y otro, los polos vasculares que miran hacia los lados, donde están los capilares sinusoides, entre los capilares sinusoides, que son un endotelio con una lámina basal discontinua, tenemos el espacio perisinusoidal, que es donde encontramos las células de hito, que aquí la vemos, con unas células, como las dibujan aquí, con acúmulo de gotas de grasa. Muy bien, pasemos entonces. Esto es para que vean en una micrografía
cómo los hepatocitos están unos al lado de otros y van viendo unos conductillos. Estos son los conductillos que van entre las células por donde va a circular la bilis. Este sería entonces los hepatocitos formando las trabéculas de Remarque. Por esta zona tendrían los polos biliares y por esta zona tendrían los polos vasculares. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar entonces de las vías hepáticas. Los canalículos biliares que estábamos hablando acá, y los ven como si fueran, aquí van y hacen como una Y, se van anastomosando unos a otros entre sí y forman túneles laberínticos que convergen en la periferia del ovulillo clásico para formar los colangioles. Entonces, a medida que va en sentido centrífugo, por decirlo así, en el ovulillo clásico, que la vena centralobiliar está en el centro y los canalículos biliares irían con una, vamos a decir, con una vía, una circulación centrífuga hacia la parte periférica, van a converger en los colangiolos formando luego ellos se van a continuar para formar los conductos de Henry, que son ramas delgadas que convergen en los conductillos biliares interlobulillares. Estos conductillos, los biliares interlobulillares, son los que vamos a ver en los espacios porta, que ellos también a su vez se van a ir fusionando progresivamente para formar conductos más grandes, uniéndose finalmente formando el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que convergen y forman el conducto hepático común. En estas regiones se secreta un líquido rico en bicarbonato por la acción de la hormona secretina, que recuerden que estas son hormonas que se producen a nivel del tubo digestivo en estas células enteroendocrinas y vienen y generan también actividad endocrina a nivel hepático. Muy bien, aquí es para ver cómo se forman los conductos biliares. Muy bien. Los hepatocitos como célula del hígado intervienen en metabolismo de carbohidratos, el metabolismo del alcohol, que es un tóxico, por lo tanto interviene en la detoxificación, en el caso del alcohol y de otras drogas, en la degradación de hormonas, detoxificación de fármacos y toxinas, ya lo estaba diciendo, la elaboración de la bilis, en el metabolismo de las proteínas. Entonces, recuerden, aquí tenemos el hepatocito con su núcleo, su abundante retículo endoplásmico, su aparato de Golgi. Aquí tenemos el retículo endoplásmico liso y aquí tenemos el conductillo biliar, hacia donde va a secretar el producto de secreción que va a ser la bilis con sus ácidos biliares, y esos van a converger para luego ir a formar los colangiolos, los conductos de Henry, los conductos biliares interlobulillares. Muy bien. Los sinusoides hepáticos, como vieron los hepatocitos, tienen por su cara o polo vascular un gran torrente de circulación sanguínea, que son los sinusoides hepáticos. Y como les dije ya en anteriores diapositivas, son capilares discontinuos. Sus espacios, vamos a decir, sus espacios discontinuos llegan a tener una longitud hasta de 0,5 micras, donde en esa región va a carecer de membrana basal y forma un retículo estrellado. Eso va a converger en la vena centrolobulillar. Están constituidos por dos tipos de células endoteliales, como clásica célula endotelial, y las células de Kupffer, que son los macrófagos que se encargan de la fagocitosis. Muy bien. Aquí tenemos, para recapitular, vena centrolobulillar, las trabéculas de Remarque
Y en esos espacios que los ven ustedes así como blancos están los capilares sinusoides. El torrente sanguíneo viene en esta dirección a hacer el drenaje hacia la vena centrolobulillar. El producto de secreción exocrina que va a ser la bilis va desde los hepatocitos hacia la periferia. Esta es una tinción que se hace con tinta china para hacer evidente los macrófagos o células de Kupffer que fagocitan ese tinte y se le ven aquí en el espacio perisinusoidal o vamos a decir en el espacio donde están los capilares. Y entonces esas células de Kupffer, que son unos macrófagos, fagocitan la tinta china. Muy bien. Ahora hablamos del espacio de Dice entre el endotelio vascular con sus células de Kupffer también y la pared o polo vascular del hepatocito. Es un espacio que separa los cordones hepatocitos de los capilares sinusoides. Representan un sitio de intercambio importante entre el plasma, es decir, entre la sangre y los hepatocitos. Aquí vamos a localizar las células de hito o células almacenadoras de grasa, que son el sitio principal de almacenamiento de la vitamina A. Por eso se les ve de esa manera. Muy bien. Recuerden entonces, aquí tenemos el hepatocito, tenemos el capilar, esto sería un glóbulo rojo. Aquí tenemos las múltiples prolongaciones que emite hacia su cara o polo vascular el hepatocito en su área lateral. Y aquí encontraríamos entonces en este espacio perisinusoidal las células de hito. Muy bien, que sería a este nivel. Muy bien. Como lo vieron en esos espacios límites entre esos hexágonos que forman el ovulillo hepático, vamos a encontrar los espacios de Kiernan o espacios Porta. Que en esos recuerden aquí, tenemos la vena centrolobulillar, las trabéculas de Remak y estos serían, vamos a decir, los bordes o límites de ese hexágono. En el límite de un hexágono con dos más vamos a encontrar esos espacios Porta. ¿Qué vamos a encontrar en ese espacio Porta? Primero, el estroma que los bordea es un tejido conjuntivo laxo, es un tejido conjuntivo periportal. Vamos a tener una rama de la vena porta, vamos a tener una o dos arteriolas, que son ramas de la arteria hepática, y uno o varios conductillos biliares. Entonces sería la tríada portal, la rama arterial de la arteria hepática con sangre oxigenada, la rama venosa del área venosa, que son ramas de la vena porta, y el conductillo biliar que se ha formado por la confluencia de este sistema de excreción que ya lo vimos anteriormente. Para que vean, nos tenemos así en el esquema el hexágono, los espacios de Kiernan o Porta, la vena centrolobulillar, las trabéculas de Remak, el producto de secreción biliar va en esta dirección, el producto de drenaje vascular va en esta dirección. El espacio porta contentivo de la tríada portal, donde tenemos rama arterial, área venosa o rama venosa y conducto biliar. Fíjense cómo es la circulación de la parte vascular hepática. Luego que las arterias hepáticas se dividen, originan las arteriolas de distribución. Esas arteriolas de distribución dan unas ramas que se denominan arteriolas de entrada, que va a formar el plexo capilar peribiliar. Luego, que son las que vemos en el espacio de la tríada portal. Drenan hacia los sinusoides hepáticos que están bañando las trabéculas de Remak. Van a drenar hacia la vena centrolobulillar,
la vena centrolobular confluyen para formar las venas sublobulares, luego venas colectoras, luego venas hepáticas y estas van a drenar hacia la vena cava inferior. Muy bien. Entonces recuerdo cuál es la dirección del flujo de sangre y cuál es la dirección del flujo de bilis. El flujo de la bilis, que es el producto de secreción exocrino, va hacia afuera, es decir, centrífugo, hacia esta región. Y el drenaje vascular va centrípeto hacia la vena central. Y luego pues van confluyendo, se van recogiendo, formando venas de mayor tamaño para formar las venas hepáticas que van a ser tributarias de la vena cava inferior. Muy bien. Un esquema bonito donde se muestra la triada portal, donde se muestran las trabéculas de Remack, el área vascular, son los capilares sinusoides, y aquí inclusive vemos el espacio perisinusoidal con las células de hito, y recuerden que el área vascular pues va a tener las células endoteliales y las células de Kupffer. Muy bien. Volvemos al esquema. Tenemos el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino hepático o portal de Rappaport. Entonces, como el lobulillo clásico desde el punto de vista funcional no se adaptaba mucho a lo que es una de las funciones principales del hígado, que es la secreción de la bilis, porque hacia la región central lo que se va es el drenaje vascular, pero hacia la región periférica es que se va el drenaje de la bilis. Entonces por eso se diseñó este esquema, que era el lobulillo portal, donde la región central pues estaba ubicada por una triada portal, un espacio porta o de Kiernan, donde tendríamos la rama de la arteria hepática, la rama de la vena y el conducto biliar. Pero luego se creó este concepto del acino hepático, que era mucho más funcional, donde se originaban 3 zonas. Entonces tendríamos los vértices de la vena central. En la región central estarían, vamos a decir, discurre en forma paralela el conducto biliar y va a originar 3 zonas. Una zona que está ubicada al lado vamos a decir, del riego vascular de sangre oxigenada de la arteria hepática. Luego viene una zona media y luego viene una zona 3, que es la próxima a la vena centrolobular, que sería como la región menos oxigenada, porque nos vamos alejando de la zona donde están las arteriolas o las arterias que van o traen la sangre oxigenada. Muy bien, entonces aquí tendríamos la zona 1 ricamente oxigenada, por decirlo así, la zona 2 de una intermedia concentración de oxígeno y la zona 3 de una baja concentración de oxígeno, porque vamos a decir, el baño de la sangre que va a ir en esta manera centrípeta, a medida que se acerca acá, pues va perdiendo oxígeno porque lo va entregando a estas células y va a tener una menor carga de oxígeno. Entonces, tendríamos aquí la zona 1, por decirlo así, más periférica del lobulillo clásico, la zona 2, que sería la intermedia, y la zona 3 cercana aquí a la vena centrolobular. ¿Ok? Esto origina entonces 3 zonas metabólicamente distintas. Fíjense que la zona de detoxificación o para procesamiento de lípidos es en la región 3, donde va a ser más abundante el retículo endoplásmico liso que rugoso. Para síntesis de proteínas tendríamos la primera zona, la zona 1. Entonces, desde el punto de vista funcional, esto se adapta más y genera esta zonificación que nos da ideas claras de dónde ocurre cada una de estas funciones del hepatocito. Entonces, estas diferencias regionales se presentan frente a la nutrición, como les dije, dependiendo de la concentración de oxígeno, y hace que estas células unas sean más susceptibles al daño por hipoxia o por toxicidad. Por lo tanto,
Las más distantes son las que se encargarían de la detoxificación, y esta también distribución en zonas originarían diferencias en la actividad metabólica de cada una de las células que ocuparían esta zona. En la zona 1, como les di, el metabolismo oxidativo, la gluconeogénesis. En la zona 3, entonces ya hay glicólisis, metabolismo de lípidos y de sustancias tóxicas. Y en la zona 2, pues es el intermedio de estas dos. No hay algo específico para la zona 2. Si estamos más cerca de la zona 1, estaremos más en metabolismo oxidativo y gluconeogénesis, y si estaremos más cerca de la zona 3, estaríamos ya en un proceso de detoxificación y glucólisis. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones del hígado? Metabolismo de carbohidratos, metabolismo del alcohol, degradación de hormonas y detoxificación de fármacos y toxinas, elaboración de bilis, que es el producto de secreción exocrina, metabolismo de proteínas, almacenamiento de vitaminas, función inmunológica. Es una gran glándula, tiene muchísimas funciones y tiene una importancia capital en el cuerpo humano. Como les dije, el hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Él mismo tiene la capacidad de producir factores de crecimiento, como el factor alfa de transformación del crecimiento, el factor beta de transformación de crecimiento y la hepatopoietina. Lo producen sus mismas células hepáticas, sus hepatocitos. Por lo tanto, ella se autoestimula para su regeneración. Muy bien, ahora vamos a hablar de las vías biliares. Las vías biliares tenemos las vías hepáticas, intrahepáticas y las vías extrahepáticas. Si hablamos de las vías intrahepáticas, la más pequeña y no tiene pared serían los canalículos biliares. ¿Y los canalículos biliares cómo están constituidos? Por las paredes laterales de dos hepatocitos en sus polos biliares. Ellos van como una red confluyendo para formar los colangiolos, y a nivel periférico de ese acino hepático formarían los conductos de Henle, que a su vez confluye para formar los conductos biliares que vamos a encontrar formando parte de la tríada portal. Esos conductos biliares pues van a confluir para formar el conducto, ya saliendo del hígado, el conducto hepático izquierdo y derecho. Luego formarían el conducto hepático común y luego el conducto cístico, y del conducto que va a llevar el producto de drenaje exocrino del hígado a la vesícula, y luego se elimina a través del colédoco hacia el duodeno. Muy bien, entonces, ¿qué es la vesícula biliar? La vesícula biliar es un órgano piriforme situado en la superficie inferior del hígado, mide aproximadamente 10 centímetros de longitud y unos 4 centímetros aproximadamente en su corte transversal, y puede almacenar aproximadamente unos 70 mililitros de bilis. Tiene la capacidad de concentración, es decir, ese producto de secreción hepático va a ser modificado en la vesícula biliar, no porque se le secrete, sino porque se le deshidrate, se le concentra a nivel hepático, a nivel vesicular, perdón. Ese órgano piriforme, que es la vesícula biliar, va a tener una estructura, una pared, con una mucosa, una muscular y una serosa. La mucosa está plegada, y esos plegamientos van a estar cubiertos por un epitelio simple cilíndrico con abundantes microvellosidades en la superficie apical, la clásica chapa estriada. Luego, por debajo de ese epitelio simple cilíndrico, que se apoya sobre una lámina basal epitelial, un corion o lámina propia de tejido conjuntivo laxo, vamos a tener la capa muscular, donde la disposición de las fibras musculares de tipo liso van a ser interna longitudinal, circular y luego externa oblicua. En la parte externa pues vamos a tener la serosa, primero pues su capa de tejido conjuntivo cubierta por un mesotelio
o peritoneo de un epitelio simple plano. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? En la vesícula biliar, como les dije, ocurre la concentración del producto de secreción exocrino del hígado, que es la bilis. Y esto lo realiza a través de en sus células epiteliales, en la región vasolateral, van a quedar unos espacios donde se va a producir un transporte activo de sodio, y este transporte activo por la intervención de la bomba sodio-potasio va a arrastrar por ósmosis de forma pasiva agua y cloro. ¿Okay? De esta manera saco agua del contenido de la bilis y concentro esa secreción biliar o ese líquido biliar. La colecistocinina, que es una de las hormonas que se produce en el tubo digestivo, que les dije muy bien, por las células enteroendocrinas o células del sistema APUD o endocrino difuso, como le quieran dar la nomenclatura, actúa en el músculo liso de la vesícula biliar y produce, cuando hay la digestión, hay la dilatación a nivel del duodeno, y este es un estímulo para que se produce colecistocinina, va a provocar contracciones de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi para el drenaje del contenido de la vesícula biliar hacia la luz del duodeno, y se produzca, por supuesto, la digestión, especialmente de las grasas, que es lo que ocurre con el líquido biliar. Muy bien, todo en una gran armonía. Cuando ustedes escuchan que los pacientes tienen un gran cólico, un gran dolor en el hipocondrio derecho y se sospeche de una colecistitis aguda, es porque a veces las sales biliares precipitan en la luz, en ese contenido biliar, y forman cálculos, es decir, piedras, obstruyen el conducto cístico, y las contracciones que se originan a nivel de la vesícula biliar son extremadamente dolorosas, y es el llamado cólico biliar, que a veces se transforma en una emergencia que tiene que resultar en la extracción de la vesícula biliar. Muy bien, aquí para que vean el epitelio simple cilíndrico con sus abundantes microvellosidades que forman el epitelio biliar, aquí los plegamientos que forman la superficie y su capa muscular bien desarrollada. Es importante mencionar este dato histológico que no debe ser mal interpretado en las biopsias, y son que algunas, vamos a decir, como la mucosa es plegada, algunas invaginaciones de esos plegamientos dan una falsa imagen de luces glandulares incluidas en la capa muscular. Y esto puede orientar a pensar que se trate de un adenocarcinoma, porque es un tejido glandular en medio de fibras musculares lisas que no debe estar. Y eso es un efecto del corte y de esa profundidad que originan esos plegamientos. A esta región, a estas luces glandulares que se le ven incluidas en fibras musculares lisas, se le denominan senos de Rotinansky-Ashov, que son divertículos o invaginaciones del revestimiento epitelial de la mucosa hasta la túnica muscular y subserosa, y puede ser mal interpretada como un carcinoma. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la clase de hígado. Que tengan muy buenas tardes.